Carmen Lira es uno de esos personajes imponderables de nuestra cultura. Su mirada crítica sobre la realidad, su voz cuestionadora, le atrajeron tanto simpatías como rechazo. Leerla en su contexto epocal nos permitirá comprender mejor a esta mujer de inteligencia privilegiada. Carmen Lira no solo escribió los cuentos de mi tía Panchita, su obra es voluminosa y refleja las contradicciones sociales y políticas de su época. Es una de las mujeres más lúcidas, buenas y valientes que ha producido Costa Rica. Alfonso Chase. A partir de su novela Bananos y Hombres, de 1931, inicia la denuncia ante la violación de los derechos humanos en las fincas de la United Fruit Company. Conversaremos con el escritor e investigador Alfonso Chase acerca de quién fuera la maestra de la generación del 40. Desde la perspectiva de Chase, el trabajo de Carmen Lira ayuda a construir los cimientos estéticos e ideológicos de la democracia costarricense. ¿Digo Carmen Lira o digo que hay varias Carmen Liras? Decimos Carmen Lira y decimos que hay varias Carmen Lira. María Isabel Carvajal, Chabela, Lira, que fue la primera en 1905, y tenía nombres completamente, podemos decir Juan Silvestre, que es el alter ego masculino de ella. Es ella convertida en un muchacho, un joven señor de los años 20 en Costa Rica. En un programa de identidades y de identidad, indudablemente que surge la pregunta sobre este siendo de este personaje, al que podríamos llamar incluido dentro de una cierta exclusión en nuestra cultura costarricense. ¿Cómo has analizado a través de todo el estudio de la vida de Carmen Lira esto que yo llamaría inclusión de la exclusión? Bueno, aparece en el 10 y el 11, ¿verdad? Primero personaje de cuentos que no eran específicamente sobre Juan Silvestre, pero él aparece como personaje, como amigo, como viajero, como marginado también, ¿verdad? Excluido de la sociedad por sus ideas y reflejando la visión de un artista muy de los años 20, dijéramos. Un romántico, lo que la gente llamaba, y ella también, alas románticas. Alguien que tenía tiempo de conversar, de hablar, cuando el tiempo tenía un valor no simbólico, sino real, y que veía lo que ocurría en San José. Juan Silvestre se desplaza por diferentes lugares de Costa Rica, pero su centro de acción es San José. Y Carmen Lira se desplazó por diferentes lugares de nuestro planeta, Europa, por ejemplo. Bueno, me sería más fácil decir que el primer lugar que descubrió fue en Heredia, ¿verdad? Ajá. Donde fue maestra rural en el pueblito de Los Acosta, donde estuvo enterrado Manuel Mora, y ella ahí tenía su público rural, que eso es muy interesante. Luego fue maestra en San José y a raíz de la caída de los Tinoco fue premiada con una beca a las mujeres que quemaron la información, porque fueron quemadas por mujeres, con una beca a Europa durante 1920 a 21. Prácticamente pasó 2 años en Europa. Europa, quiero decir París, que le gustaba mucho, Florencia, a la cual viajó, y sobre todo Bélgica, donde estaban de moda la experimentación de ciertas ideas pedagógicas en la época. ¿Cómo es que Carmen Lira va construyendo su ideario político? Lo va construyendo desde que decidió asumir el papel de hija no reconocida, perteneciente a una sociedad que la excluía para aspirar a ser religiosa, de las Hermanas de la Caridad del San Juan de Dios, y luego dándose cuenta a partir de 1910 que el mundo estaba en acción. Un suceso que influyó mucho en ella fue la primera revolución rusa de 1905, que fue hecha por provocadores y que trajo la muerte de gran cantidad de personas.
en las diferentes manifestaciones. No fue lectora del marxismo en esa época, sino más que todo del anarquismo, de la socialdemocracia, dijéramos alemana, Rosa Luxemburgo, por ejemplo, y luego teorías específicas en América Latina, Aya de la Torre, el arielismo, hasta que en 1930 sufre un cambio político, descubre el marxismo como una ciencia social. ¿Cómo lo descubre? La gente cree que es en literatura, no tanto en literatura, como historiadora. Escribe o empieza a escribir un libro muy famoso, pero se desapareció, que se llamaba Historia de un grano de café, y también una historia de Costa Rica para estudiantes, del desarrollo de las diferentes etapas. Tiéndese a ver, como se diría en la época, con los ojos del presente lo que se hacía en su momento. No podemos juzgar lo que hacía Carmen Lira como científica social con el presentismo actual. Hay que ubicarla. Yo conservo un libro entre algunos, digamos los ensayos de Montaigne, que influyeron muchísimo en ella, y también La psicología de las multitudes de Gustave Le Bon. Hasta ahí llegó Carmen Lira. No leyó a Max Weber, etcétera, y cuando leyó el socialismo científico, lo leyó en la versión soviética. Los manuelitos horribles que hacían de eso un catecismo, al cual ella nunca aceptaba, y luego es muy interesante el papel que ella tuvo frente a Trotsky o ante Trotsky. El Partido Comunista de Costa Rica, mientras ella tuvo una gran influencia en esa época, nunca condenó las ideas trotskistas. Y en la casa de Carmen Lira habían libros de Trotsky que había llevado Rómulo Betancourt y que leían a escondidas María Isabel y él. Toda esta formación ideológica, si es pertinente llamarlo así, se cuaja después en una acción política. Sí, una acción política en la cual ella deja de escribir. Ajá. ¿Verdad? Su último cuento conocido, para decir, en la creación de ficción, ocurre en 1939, que es un cuento muy lindo sobre lo que se llamaba Barrio Kit, que son los barrios del sur, y la gente que compraba palco de platea en el cielo, y empieza a aparecer las lavadoras de la maternidad Carit, como la llamábamos nosotros. Había un lavatorio público donde la gente llegaba a la ropa, la propia y ajena. Ella empieza a darse cuenta de una realidad que tenía que ser modificada políticamente. Es cuando ella asume su papel en el Comité Central del Partido como secretaria de actas. Nace la política en acción, en un proceso, dijéramos, de 10 años últimos de su vida, de los 50 a los 60, en la acción política. Octavillas, participación en mitines, etcétera, porque aunque ella tenía una voz no muy alta, lo que decía era muy contundente, muy sarcástico, muy inteligente. Siempre se dijo que la inteligencia de Carmen Lira era única en el país. Lo digo don Ricardo Jiménez. Esa inteligencia en un cuerpo femenino tuvo también sus consecuencias, el hecho de que fuera Carmen Lira mujer. Por supuesto, porque se le atribuían virtudes masculinas, y en realidad las grandes enemigas fueron sus discípulas, ¿verdad? Algunas que ella había formado en literatura infantil, y fueron mujeres, aunque el pleito de ella y la gran, como dijéramos, lucha contra el ambiente estaba encerrada en contra de hombres emblemáticos que movían el país, Luis Doble Segreda, pero ella dividió a la gente. Digamos, Solón Núñez Frutos, que fue ministro de Salubridad Pública, era íntimo, el doctor Peña Chavarría, todo el papá de don Pepe Figueres, eran gente que sabía que estaba en lo correcto María Isabel. La obra de Carmen Lira es tributaria de esa mirada y de esa voz cuestionadoras. Leerla, conocerla, es enfrentarnos a nuestros propios mitos y contradicciones. ...6 de abril 2009... el 7º Foro Latinoamericano de Liderazgo consideró
que tener un tren de carga que una al Pacífico con el Atlántico en Costa Rica fue una de las mejores 5 propuestas de obras portuarias y logísticas para la región. Bueno, ya el siglo pasado ese tren existía. Y es que este pequeño país decidió en 1995 que los trenes no eran viables. Echó por tierra el esfuerzo que comenzó en 1871 de construir un ferrocarril en Costa Rica. En aquel entonces, mientras que por un lado Tomás Guardia celebraba a los héroes de 1856, se invitaba a Minor Kidd para construir el ferrocarril al Atlántico. Kidd previó un buen negocio en los bananos. Así, al lado de su ferrocarril, empezó el monocultivo que lo harían a él y a la United Fruit Company ricos y famosos. La compañía es dueña de todo. Es dueña del club y de las oficinas, de las matas de banano y del alumbrado, de los hidrantes, de los ferrocarriles, los motocars, los trenes, los muelles, los botes, los aviones, las estaciones de radio. Cada casa, desde la del gerente de la división hasta la del trabajador más humilde, hasta el agua en los tubos y la electricidad en las paredes, la suple la compañía. El error de nuestros antepasados consiste en enajenar por 99 años nuestro ferrocarril al Atlántico, en tanto que nos cargaron, quizá por otros tantos, o más, la pesada deuda exterior proveniente de parte de su costa. Los cholos son ignorantes. Esto hace que sea más fácil manejarlos. Se dejan explotar. Con gente civilizada uno no puede hacer lo que quiera con ellos. Pongo primero bananos que hombres, porque donde hay ganancias, nadie cuenta los muertos. En estos estudios que has realizado ya por tantos años, ¿cuáles son tus personajes claves para sentir a Carmen Lira? Su amigo, compañero y admirador, don Alfredo González Flores, que la quiso muchísimo, don Joaquín García Monge, que la editó, don Roberto Brenes Mesén, que le molestaba a Carmen Lira mucho, pero le encantaba lo que escribía, y sus amigas, quiero decir, Emilia Prieto, Luisa González, Lilia Ramos, Margarita Castro Rapson, María Alfaro de Mata. ¿Y los de las páginas de ficción? Juan Silvestre. Yo realmente, y Sergio de la novelita, ¿verdad? Pero Juan Silvestre soy yo, es usted, es la gente que lo lee. Es decir, fue un gran impacto psicológico en América Central, lo cuenta Armilo Breu Gómez, cuando leyeron las fantasías de Juan Silvestre. Podrían haber dicho las fantasías de Carmen Lira, las fantasías de mi generación, las fantasías de los años 10 y 20. ¿Qué signos encontrás vos en esos cuentos que los hacen tan costarricenses? Que no son convencionales. Si hay racismo, la negra y la blanca. Tío Conejo somos todos, es pícaro, ¿verdad? Es más tico que costarricense, pero tienen el alma nacional. Tía Zorra, ¿cuántas zorras no hay en este país? Todos somos tía Zorra. Entonces queda muy claro eso, que Carmen Lira, además de todo lo que hemos dicho, es una escritora psicológica, que cuando escribía provocaba, eso es lo que quiero decir. Cada libro de ella provocaba inquietud, cada discurso de ella provocaba desazón, cada intervención en plaza pública movía a la gente. Pero ¿qué es este prodigio de inteligencia? ¿Dónde salió esta mujer? Me estoy refiriendo a 1948, en la campaña última del bloque de la Victoria, cuando ella en el Cinema Mendoza, que era un cine, era un estadio, era un lugar donde hacían eventos de luchadores y boxeo, ella habla al pueblo de Costa Rica. Y es la primera vez que utiliza la palabra alforja para explicar la relación que tenía el partido Vanguardia Popular, que ya había transmutado, ha sido como un camaleón toda la vida, y estaba llamando a votar por Calderón Vargas. Y dijo, las alforjas que llevamos.
Alforjas quiere decir tanta lucha, tanta cosa, para andar siempre cargándole las alforjas a alguien o poniéndoles a las alforjas al otro. Pero poder político ninguno. Maestra de la generación del 40-50, maestra de la ironía o del sarcasmo, como me aclarabas hace unos minutos. ¿Qué podrías? Caudilla cultural, maestra de maestros, Ajá. como profesora, como inductora de lectores, como punto de reunión. La Universidad Popular se daba en la casa de Carmen Lira en 1940, cuando ella entendió los peligros que significaba una universidad muy reaccionaria en manos de todos los vejestorios y momias egipcias de los años 20. Imagínense qué clase de pedagogía. Cuando fundó la escuela maternal montessoriana, los chiquitos comían en la escuela, hacían su aseo, aprendían a tocar instrumentos, había una orquestita, hubo una orquestita, y los chiquitos venían de los alrededores y venían de Tibás, de 5 esquinas de Tibás, de San Francisco de Guadalupe. Era un experimento social. Posiblemente ahora lo veamos así, su razón de vida era eso. El nombre de Carmen Lira nos trae a la mayoría la imagen de los cuentos de mi tía Panchita, el famoso tío Conejo. Y si bien es cierto, es parte importante de su obra porque recogió el lenguaje popular costarricense y el humor costarricense, no obstante, el peso realmente de su obra está en el ensayo político, desgraciadamente, muy poco conocido por la mayoría de nosotros. En todos estos años de diálogo con la obra de Carmen Lira, Alfonso, me imagino que ya podrías también orientarnos sobre cuáles son los aspectos que nos permitirían darle una ubicación como debe ser a la figura de Carmen Lira. Hay una gran narradora, una excelente narradora, tan buena como cualquier otra a nivel latinoamericano o universal, que trajo nuevos contenidos, nuevas formas y una manera de escribir, tal vez eso es lo que querés tener claro, a la manera costarricense, como había hecho García Monge con Las hijas del campo, no con el moto. Con Las hijas del campo se empezó a crear el lenguaje costarricense, que supera el lenguaje alotico, que es lo que quiero y ha sido un punto de discordia cuando yo he hablado de eso. Hay un lenguaje costarricense que reúne calidades y especificidades del lenguaje labriego costarricense, meseteño, porque parte de nuestra laborquía era labriegos con zapatos, que podía comprar en un almacén zapatos de París o los mandaban a hacer al zapatero del barrio, etcétera, y la otra gente era la otra parte del país que no leía. En el caso de Carmen Lira, su importancia ya en los años 25, 28 trasciende la gran área metropolitana de la época. Carmen Lira tenía una visión amplísima de lo que es la educación. Entonces eso influyó en nosotros desde el punto de vista literario en mil montones. Por ejemplo, el barrio Conejo Fitzi, Bananos y Hombres, Siluetas de la Maternal, influyó en lo que era el lenguaje costarricense. Otros podían trabajar el lenguaje tico, pero no lo trabajaba, por supuesto, ni don Joaquín García Monge, ni Lisímaco Chavarría, ni Rafael Estrada, ni Blanca Milanés, ni María Leal de Noguera. Se creó un doble lenguaje, un lenguaje popular, las concherías. Hola, señor José María, traiga la leña pa' vela, pero así no hablan nuestros campesinos. Entonces se empezó a dar un movimiento que es la generación de los 60, que tuvo como bandera a Carmen Lira. En un lado, nosotros somos capaces de sostener dos banderas, siempre que esas sean banderas reconocibles, la bandera de Carmen Lira y de Yolanda Oriamón. Son dos maneras de ver el mundo, no excluyentes, sino tal vez complementarias. Carmen Lira detestaba a Marcel Proust, Yolanda amaba a Marcel Proust, era su libro de cabecera, pero las dos, por ejemplo, leían a Romain Rolland, o leían a Freud, porque la gente cree que Freud lo vinieron a leer en los 60, no. En los años 20 se leía Freud en Costa Rica, y Carmen Lira leyó a Freud, por supuesto, y se reía de Freud y todo, como era ella. Tenía lo que dijimos antes, fisga, era capaz de reírse hasta de sí misma, de su indumentaria personal, de su manera de ser,
que yo también he dicho, Carmen Lira era linda. O cuando uno ama a una persona, la ve linda. Carmen Lira es tal vez la orquídea nacional más hermosa que ha dado este país. Y no le importó no tener apellido en que arrimarse, sino desde niña se hizo su propia manera de ser, como lo hizo don Joaquín, como lo hizo Mardengo, como lo hizo don Roberto Brenes Mesén, como lo hizo don Vicente Sáenz. Todos los días descubrí uno cosas en esa generación y la relación que vos planteabas, identitaria o de la identidad nacional, tal vez la identidad cultural nacional. Si Carmen Lira escribía, por ejemplo, sobre la exposición de la maternidad Carit, hecha por Zúñiga, lo que ella decía era lo que era. Cuando dijeron que iban a quitar la maternidad porque parecía una vaca echada, Carmen Lira dijo que era la obra escultórica que abría para el país una nueva era. Y fue una nueva era. Y no se equivocó. Por ejemplo, cuando ella habló de Julián Marchena, era extraño que una marxista, voy a decirlo convencionalmente, leninista, pudiera entender el modernismo romántico de don Julián. Pero don Julián me dijo a mí que una de las fans más grande y que más le emocionaba a él y que iba a su casa y todo era Carmen Lira. Y le pareció, por ejemplo, que Alas en Fuga era una obra trascendente. Y yo después entendí que eso era así. No antes, eso es lo que quiero decir. Me ayudó a abrir los ojos, como a tantos otros costarricenses en política. Uno piensa las consecuencias del TLC, por ejemplo, que es una parte identitaria nacional. El número de personas que luchó por eso ya estaba presente en el germen de la educación de María Isabel Carvajal, en sus peroratas en Ecos del 56, en el 48. Lo que era la identidad costarricense, la soberanía, la defensa de nuestras empresas, el espíritu democrático. Muchísimas gracias, Alfonso Chase. Gracias a vos por estar siempre como un faro, tratando de pescar la identidad. Sin identidad no hay paraíso. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos que todo este viaje que hemos hecho a través del esfuerzo y del estudio de un Alfonso Chase nos sirva a todos nosotros para darle el verdadero lugar a nuestra querida Carmen Lira. Recordemos siempre este retrato de Carmen Lira en la voz de Alfonso Chase. Esta pintura de la Carmen Lira narradora, de la Carmen Lira conciencia lúcida, de la Carmen Lira voz cuestionadora, de la Carmen Lira acción valiente. Esta pintura de la Carmen Lira, baluarte de nuestra identidad nacional. Que hay varias Carmen Liras. Decimos Carmen Lira y decimos que hay varias Carmen Lira. María Isabel Carvajal, Chabela, Lira, que fue la primera en 1905, y tenía nombres completamente, podemos decir Juan Silvestre, que es el alter ego masculino de ella. Es ella convertida en un muchacho, un joven señor de los años 20 en Costa Rica. En un programa de identidades y de identidad, indudablemente que surge la pregunta sobre este siendo de este personaje, al que podríamos llamar incluido dentro de una cierta exclusión en nuestra cultura costarricense. ¿Cómo has analizado a través de todo el estudio de la vida de Carmen Lira esto que yo llamaría inclusión de la exclusión? Bueno, aparecen el 10 y el 11. ¿Verdad? Primero personaje de cuentos que no eran específicos. Carmen Lira no solo escribió los cuentos de mi tía Panchita,
Su obra es voluminosa y refleja las contradicciones sociales y políticas de su época. Es una de las mujeres más lúcidas, buenas y valientes que ha producido Costa Rica. Alfonso Chase. A partir de su novela Bananos y Hombres, de 1931, inicia la denuncia ante la violación de los derechos humanos en las fincas de la United Fruit Company. Conversaremos con el escritor e investigador Alfonso Chase acerca de quién fuera la maestra de la generación del 40. Desde la perspectiva de Chase, el trabajo de Carmen Lira ayuda a construir los cimientos estéticos e ideológicos de la democracia costarricense. ¿Digo Carmen Lira o digo...? Carmen Lira es uno de esos personajes imponderables de nuestra cultura. Su mirada crítica sobre la realidad, su voz cuestionadora, le atrajeron tanto simpatías como rechazo. Leerla en su contexto epocal nos permitirá comprender mejor a esta mujer de inteligencia privilegiada.